bienvenidas a Perspectivas, Democracia Bicentenaria, una gran iniciativa del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de llevarle a la ciudadanía un ideario de cada uno de los candidatos y candidatas hacia la presidencia de la República. Tengo el gusto hoy de presentarles a don Rodolfo Pizar Rocafort. Don Rodolfo. Mucho gusto, muchas gracias y gracias a Dios estamos contentos en esta tierra bien arados, para decirlo como lo decía el poeta Picado. ¡Qué bonito! Bueno, vamos a iniciar un ideario en el marco del Bicentenario, don Rodolfo. ¿Cuál es el logro más importante de esa Costa Rica Bicentenaria viniendo de usted, un académico, un hombre de política, pero un hombre que se ha dedicado también mucho al derecho? Me parece que el logro más importante, y no hay que pasarlo desapercibido, es mantenernos como una democracia ejemplar, con todos los defectos que tienen las democracias, pero como una democracia ejemplar en un contexto latinoamericano donde no siempre ha sido, ni mayoritariamente ha sido la tendencia. Y eso implica un respeto a las libertades, a los derechos humanos, a los derechos sociales, a los derechos individuales, que es un logro que es destacado en todas partes del mundo. De ahí, de esa vivencia democrática, yo creo que se derivan otras muchas ventajas. Las democracias, como he escrito recientemente en un libro sobre la democracia en las Américas, las democracias en general son mucho mejores que las alternativas, que los regímenes híbridos o que los regímenes autoritarios. Y Costa Rica ha demostrado que así es, que a pesar de todos los defectos, seguimos siendo una sociedad que vale la pena en el contexto de las naciones. Un texto, por cierto, don Rodolfo, extraordinario y de consulta, diría yo, para que las personas entiendan muy bien cómo es esa democracia en la América Latina. Don Rodolfo, la corrupción ha permeado el país y aunque cada vez hay escándalos que nos sorprenden más, usted que estuvo en la función pública, ¿en algún momento pudo identificar acciones o actividades que considerara incorrectas? Sí, lo que pasa es que uno básicamente, la fortaleza en la función pública es ser capaz de no caer en eso y ni siquiera abrir la puerta para que no tengan ni siquiera la confianza de plantearle a uno el tema. Pero no, lamentablemente en Costa Rica también no estamos exentos de tener problemas de corrupción, muchas veces en mandos medios y alguna que otra vez en mandos superiores. Pero entonces la sociedad empieza a decir, todos los políticos son malos, todos los funcionarios son malos, y uno sabe que la mayoría de los funcionarios, incluso que los que están en la vida política, son gente honrada. Puede estar equivocada o puede tener una ideología diferente, pero yo tengo la impresión de que la mayoría son gente honrada, que los costarricenses, en su grandísima mayoría, somos gente honrada, no somos perfectos. Pero, digamos, también la corrupción la provocan algunas condiciones que tienden a favorecerla, y uno debería tratar de limitar las causas de ese fenómeno. Uno es la discrecionalidad. Cuando hay mucha discrecionalidad en la decisión de si se va por este camino o se va por este otro, hay más corrupción. Cuando hay más requisitos y procedimientos, tiende a haber más corrupción. Cuando hay falta de transparencia, tiende a haber más corrupción. Cuando no hay legitimación plena para impugnar los hechos corruptos y denunciarlos, aunque en Costa Rica debo decir que los medios de comunicación han cumplido un papel pleno y libre, gracias a Dios, para enfrentar ese flagelo. En general sí, es un problema muy serio, y yo digo, bueno, ahí la clave es qué es lo que permite enfrentarla mejor, y cuando ocurre un hecho indebido, que los tribunales apliquen el peso de la ley. Eso tiene que ser. Don Rodolfo, usted vivió el epicentro de la crisis en gobierno. Cuénteme cómo vivió usted esas incidencias, pero sobre todo, ¿cuál fue para usted el momento de más comunicación en crisis como ministro? Bueno, obviamente la situación de pasar una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que tenía 20 años de no avanzar, que había sido impedida o dificultada en su necesidad durante varias administraciones,
que el presidente asumiera con responsabilidad ese proyecto y que a mí me tocara también apoyarlo en ese proceso de lograr que pasara en la Asamblea Legislativa. ¿Tenía muy buena comunicación ustedes dos en ese momento? Yo tengo una comunicación muy respetuosa con el presidente, no diaria ni hace tiempo, tengo muchos meses o años de no verlo, pero lo respeto. Yo respeto en general a todos los presidentes. Don Rodolfo, ¿en algún momento usted le condicionó al presidente algo para una toma de decisiones? Bueno, el acuerdo que firmé con el presidente era una condición, eran varias condiciones, por ejemplo, que no se ampliara el aborto, que estaba muy bien el tema digamos, de respetar la vida y la salud de la madre, pero que se mantuviera la defensa del derecho de la vida, del nasciturus. Por ejemplo, que en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no se subiera del 13%, ahí estaba previsto porque habían dos partidos que querían subirlo al 15 o al 16%, digamos que se mantuviera en 13%, que pasáramos de impuesto de venta al impuesto al valor agregado. Me parece, pero que eso estaba en el propio acuerdo que impulsáramos la OCDE, pero digamos que eso es un acuerdo en que no es una condición, es que los dos sí, ese proyecto de unidad que ustedes construyeron. Ambos decidimos ceder un poco en aras de sacar adelante el país y yo creo que en buena hora. Por supuesto que ya el ejercicio de la función pública, yo como le dije, solo lo acompañaría en el primer año y así lo cumplí. Y cuando terminó el primer año dije ya es tiempo de retirarme. Él me pidió que lo acompañara en esa primera etapa, que era difícil. Y después que obviamente él había ganado con un partido diferente al mío y me parecía que él debía seguir con su proyecto adelante. ¿Cómo puede categorizar la ciudadanía o interpretar su vivencia internacional en el marco de haber estado en la función pública, don Rodolfo? Mire, yo creo que uno en la vivencia internacional lleva el corazón de Costa Rica y uno en la vida costarricense aprende también de las lecciones aprendidas, valga la redundancia, de otras sociedades. ¿Qué han hecho bien otras sociedades? Yo en general, más allá de las ideologías, creo que lo que importa es cuáles son las lecciones que hemos aprendido, de qué países lo hacen bien, qué países lo hacen mal. Si 20 países que hacen esto les va bien, pues mejor tomar y seguirlos. Si hay 20 que hicieron esto otro y 17 les fue mal y a los otros 3 no muy bien, pues mejor no seguir ese camino. Por alguna razón hay sociedades que han logrado ser más humanas, más equitativas, más libres que otras y entonces vale la pena tomar consejo de ellas, de esas lecciones, no copiando, sino inspirándose en las cosas que han dado buenos resultados. Ahora usted cambió de sombrero, ya no está en el Partido de Unidad Social Cristiana, tampoco siguió alguna relación con el Partido de Acción Ciudadana y ahora en otro esquema desde nuestro pueblo plantea una hoja de ruta. ¿Cuál va a ser esa hoja de ruta desde la perspectiva económica, don Rodolfo? Mira, a mí me parece que este país necesita más libertad y más justicia, las dos cosas al mismo tiempo. El país tiene que volver a encontrar la ruta del desarrollo económico y tiene muchos elementos para lograrlo, hay muchos aspectos que nos permiten ser muy exitosos. El más importante es la seguridad jurídica. Saber cuáles son las reglas de juego. A la larga, cuando se estudian los países, cuando le preguntan a las sociedades por qué lo han hecho bien o mal, digamos, los países nórdicos, digamos, en Europa, es que tienen una seguridad, saber a qué atenerse. Estas son las reglas. Y estas reglas se respetan para todos por igual y no se cambian en función de intereses políticos o económicos. A mí me parece que lo más importante en eso es que el costarricense, el campesino, el trabajador, el empresario, sepan a qué atenerse, cuáles son las reglas de juego. Y que sepan que esas reglas se van a respetar, de manera que cuando compre su casa, de pronto no le cambien las reglas sobre cómo pagar la hipoteca o no le cambien las reglas de qué va a pasar con su empresita o su actividad independiente o su actividad como trabajador. Don Rodolfo, usted sabe que yo sé que usted en su primera presentación como candidato en el PUSC hizo grandes esfuerzos económicos para llegar a la silla presidencial. Tal vez en la segunda etapa fue menos compleja. ¿Qué significa ahora en nuestro pueblo
Mucho más enfrentar un momento complejo así. que la segunda y un poquito mejor que la primera. Por lo pronto no tenemos deudas. En la primera teníamos deudas. Sí. Es más complejo porque hay que trabajar a partir de una nueva bandera. Yo siempre he dicho que es mejor, que prefiero cambiar de partido que cambiar de ideas. Yo nunca participé ni en el PAC, ni en su filosofía, aunque yo respeto mucho a mucha gente que ha sido votante del PAC, de Liberación Nacional o de la Unidad o de otras corrientes políticas. En eso me parece que lo esencial es saber, digamos, dónde está. ¿Usted ve inclusive un momento en el que va a tener usted que tomar de su propia cuenta para sacar el partido adelante? Siempre, pero eso siempre ha sido así. Yo la primera vez asumí deudas, más la campaña del 14 todavía terminé de pagarla en abril del 2018, un poquito antes de entrar a gobierno. Cogí un crédito ahí. Me parece que habrá que poner, no mucho. Yo estoy preparado a hacer una campaña con 5 millones de pesos o con 500, si las circunstancias me lo permiten. Yo me preparo para cualquier eventualidad. ¿Esos no son números que representan las grandes economías que hacen política? No, hay una ventaja ahora. Primero, que no hay grandes manifestaciones y eso pues aligera un poco el costo. Segundo lugar, hay muchas opciones de dar a conocer el pensamiento sin necesidad de gastar tanto dinero como en el pasado. Pero efectivamente siempre hay alguna necesidad, pero yo espero que se pueda hacer, repito, yo no... Usted sabe que tenemos un panorama donde hay muchos partidos políticos y hay muchas personas que aspiran a esos cargos hacia la presidencia de la República. ¿Hay alguno que don Rodolfo diga definitivamente esta persona no es potable para el país? Bueno, yo prefiero no hablar de los demás, yo prefiero hablar de mí mismo y de lo que el país necesita. Y me parece... Usted sabe que estamos a las puertas de que definitivamente exista o se dé una segunda ronda. En esa segunda ronda, ¿usted estaría dispuesto o siente compatibilidad con algún partido? Yo creo que hay muchas compatibilidades con personas. Al final habrá que entender que si el pueblo no quiere darme el voto en la primera ronda, pues habrá que Porque usted estuvo muy cerca buscar. de la presidencia. Así es. Si no me da el voto, pues habrá que entender el momento histórico. Hay gente que dice que don Carlos Alvarado Quesada no hubiese sido presidente sin su ayuda. Yo creo que hubiera sido presidente, pero de todas maneras me alegra haber ayudado a que en ese momento el país, creo que era, en ese momento había que tomar una decisión y el 60% de los costarricenses así lo entendió. El otro 40% pensó que era mejor otra opción. ¿La libertad de expresión, don No, la libertad... Lo llevo muy rápido. No, obviamente. No, mire, yo creo en la libertad de expresión, incluso, especialmente para las cosas que no nos gustan. Es decir, creer en la libertad de expresión, como decía mi padre... Pero en la función pública es difícil porque los periodistas tenemos que ser de total transparencia y de acceso a esa información y en ocasiones existe algún tipo de discrecionalidad que afecta. Bueno, hay un tema que es la libertad de expresión y otra vez también la libertad de expresión del funcionario sobre las cuestiones públicas, digamos. Ahí hay que entender la libertad de expresión en todo sentido, ¿verdad? La libertad también. Es decir, esa libertad de expresión es para todos. ¿Se sintió incómodo alguna vez con algún medio? Pues supongo ¿O presionado? Sí, siempre presionado, pero bueno, supongo que es parte de la vida, digamos, eso es parte de mi trabajo. Yo nunca me sentí incómodo a mí me tocaba salir a las conferencias de prensa después del Consejo de Gobierno, y créame que era entrar como a un paredón de fusilamiento. Pero digamos que yo creo que eso es parte de la vida democrática y que por tanto es necesaria. Don Rodolfo, esta opinión me gusta porque usted es una persona formada en el área. ¿Qué opina de la colegiatura obligatoria? Yo en general, a mí no me gustan mucho las colegiaturas obligatorias, lo digo con toda sinceridad. Me parece que es necesaria que haya organizaciones como el Colegio de Periodistas que eleven la calidad del periodismo, pero que para eso no se necesita una colegiatura obligatoria. ¿Cuál es el problema más grave que vive la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Usted es una voz autorizada, usted fue presidente ejecutivo. Mire, yo creo que el problema más grave que va a vivir en los próximos meses no solo son el problema de los servicios y de las pensiones y los servicios de salud,
sino también hay un problema económico. Es decir, ha llevado a un nivel de gasto que tarde o temprano habrá que ser más estricto en el manejo y en la eficiencia institucional. Me parece que el impacto del COVID-19 ha sido muy significativo, que se puede mantener cuidadas las finanzas públicas. A mí me acusaban de tener superávit. Todos los años la recaudación subía 8, 9%. A mí tocó también impulsar la ley de protección al trabajador y pasarle en ese periodo y cambiar la ley constitutiva de la caja para que pudiera recaudar mejor, pero al mismo tiempo tratar de no aumentar las cuotas obrero-patronales, porque eso más bien pone una traba al desarrollo del empleo y aumenta la informalidad. Entonces ahí hay que buscar otras fórmulas para garantizar la solvencia económica. Una tiene que ver con cuidar los hincos. Me parece que en mi época lo hicimos, siempre creció el gasto, pero el gasto crecía menos que lo que crecían los ingresos para guardar en situaciones de emergencia. También eso es necesario. Uno en épocas buenas debe tener, como ya lo decía la Biblia, la época de las vacas flacas y las vacas gordas. En la época de las vacas gordas uno tiene que cuidar fondos y guardar unos fondos para la época en que se enfrenten situaciones más difíciles. Don Rodolfo, usted me sirvió la mesa para un tema que me parece que es primordial, la demografía de la vejez. ¿Cómo poder enfrentar esa realidad ante un panorama en el que las pensiones pueden ser insostenibles, don Rodolfo? Bueno, yo espero que no lo sean. Habrá que hacer ajustes, siempre habrá que hacer ajustes en el perfil de prestaciones y en el perfil de condiciones para la pensión. Me parece que hay sociedades que lo han logrado, que han tenido perfiles y tienen perfiles demográficos más acusados: Japón, los países nórdicos, los países europeos, los mismos Canadá y Estados Unidos, que tienen una población más envejecida que la nuestra, y Uruguay en América Latina, que tiene una población mucho más envejecida. Y bueno, han experimentado fórmulas intermedias, digamos, fórmulas que se plantearon en la Ley de Protección al Trabajador, por ejemplo, la fórmula de un segundo pilar, como existe, que en realidad se tomó un poco del modelo sueco, de tener un monitoreado de lo que significará su plan de gobierno, ¿no? Sí, habrá que... Yo lo planteé en un libro blanco en el año 2001 que publiqué. Cuando esto apenas estaba empezando, por cierto. Sí, si hubiéramos hecho En 1999 se crea la ley de las personas adultas mayores, la 7935. Así es. Pero digamos que ya en el 2001 yo planteé, una vez que había pasado la reforma a la ley de protección al trabajador, que incluía reformas al sistema de pensiones, lo que tenía que hacerse hacia el futuro para invalidez, vejez y muerte. Creo que habrá que hacerlo, habrá que valorar un poco la mixtura entre pensión de capitalización individual y pensión de capitalización colectiva, como la del IBM, o de capitalización individual como las pensiones complementarias. Creo que hay que sumar un poco ambos factores y valorar cómo le podemos garantizar primero a los adultos mayores. Me toca ahorita pronto entrar en esa etapa, una pensión digna y al mismo tiempo un sistema que sea sostenible. ¿Es don Rodolfo Pizar Rocafort un candidato conservador? Bueno, para algunos socialistas soy conservador. Para algunos conservadores soy muy liberal o más social. A mí las etiquetas, digamos, me parece que no son esenciales. Yo creo en la economía social de mercado, creo en la libertad, creo en la justicia, creo que hay unas experiencias que sirven de ejemplo para poder enfrentar problemas de las sociedades contemporáneas y que más allá de las ideologías, las fórmulas que hayan demostrado mejor éxito son las que debemos seguir, sin ánimo de copiar, porque siempre hay que adaptarnos a nuestros propios parámetros y a nuestra propia condición. Don Rodolfo, usted tiene una característica que de repente no todas las personas la tienen, que es una persona muy buena para conversar.
En los debates usted tuvo la característica de saberlos aderezar. Inclusive recuerdo, esto es una curiosidad periodística, recuerdo cuando usted sacó un enjuague bucal. Un enjuague bucal. ¿Eso lo ideó usted? ¿Se lo sacó de ahí de la manga? Yo lo andaba no, yo lo andaba en el saco. ¿Se le ocurrió ahí en el momento? ¿Fue algo espontáneo suyo? Hay algo que se me ocurrió bastante en el momento, digo, porque me parece que ya que lo andaba ahí, pues entonces me parece que hay un momento que dice, mire, yo no ataco a nadie. Y usted nunca va a encontrar ningún debate en que yo ataque a ningún otro candidato ni a ninguna otra persona. Me parece que eso no es propio de la vida política. Uno tiene que demostrar que uno es mejor, pero no porque los otros son malos, sino porque uno es aún mejor. Yo sí, obviamente sé defenderme. En algún momento tuve que decir que no se mintiera sobre... Porque si yo no decía eso, quedaba en el ambiente, quedaba ahí la duda de tal vez si el caballo no era era una persona que estaba acusada. Si usted no para en ese momento, así dramáticamente, queda en ese ambiente. Y entonces a nadie se le hubiera ocurrido ir a preguntarle al día siguiente de quién era, ¿verdad? Era, como yo dije, el caballo era don Pedro Sánchez, que lamentablemente se murió, gran amigo, se murió de cáncer. Don Rodolfo, hay algunos temas que de repente son de mucho interés de la gente. ¿Legalización de la marihuana? Me parece que no tiene sentido meter a la cárcel a un muchacho por fumarse un purito de marihuana, o si se quiere fumar un hot dog, pues es un problema de él, digamos, mientras no le haga daño a nadie más, no le veo ningún problema. Aborto yo creo que no se debe ampliar, me parece que, digamos, siempre la defensa de la vida y la salud de la madre, pero la defensa y la vida del niño que está en el vientre materno. Eutanasia. Eutanasia, hay dos criterios. Uno, cuando la decisión la toma el propio participante, entonces a mí me parece que al final, si una persona de una manera u de otra quiere suicidarse, pues es un tema de decisión personal. El problema con la eutanasia es cuando una tercera persona toma decisión por un enfermo que está en una cama, y yo creo que ese derecho no lo tenemos como terceros, salvo que sea decisión de la propia persona. Pero la mayoría de los casos que se han planteado son cuando una tercera persona quiere decidir sobre la vida de la persona que está, pues, en un estado terminal. Hay tres explotaciones muy controversiales en el país. Una es el petróleo. Eso yo creo que deberíamos llevarlo a referendo, sinceramente. Que el pueblo costarricense decida cuáles son las ventajas y las desventajas, y el gobierno permitir un diálogo sobre ese tema, permitir las opiniones, no tomar partido, sino que dejar que sea el propio pueblo el que valore cuáles son las ventajas y cuáles son sus desventajas. ¿El gas natural? Igual. ¿El oro? El oro, igual. Don Rodolfo, usted estuvo también cerca del tema del tren eléctrico. ¿Qué opina al respecto? Me parece que el tren eléctrico hay que avanzarlo, no al ritmo que se quería, porque está la situación económica, no permite una inversión de esa magnitud en este momento, pero se puede empezar por una primera etapa, como siempre ha sido. Yo defendí más bien sobre todo el metro como complemento del tren, pero digamos que se pueden ir paso a paso, no tiene que ser de la noche a la mañana que se construya ni toda la vía del tren ni toda la vía del metro. Al final, los primeros metros en el mundo empezaron con rutas de 2,5 kilómetros o 5. Bueno, en este momento yo creo que podríamos mejorar la ruta del tren sin tener que invertir esa cantidad de dinero poco a poco. Es decir, me parece que una administración puede avanzar, la siguiente puede avanzar un poco más y la siguiente, y tener un plan de manera que en 20 años podamos tener de verdad una red muy completa. Pero ya por lo pronto sentir que en 4 años ya vamos mejorando. Muchas gracias, don Rodolfo, por garantizarnos un espacio donde usted pueda exponer sus ideas y podamos comprender desde el partido político que ahora es su casa, en el marco de una Costa Rica bicentenaria, cuáles podrían ser esas posibles soluciones país. Muchas gracias. Sí, bueno, como dije, prefiero cambiar de partido que cambiar de ideas, y las ideas las mantengo ajustadas a los tiempos y a lo que quieran los costarricenses. Vean, el trabajo lindo, maravilloso que hace el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación garantiza que estamos tratando con cada uno de los candidatos y candidatas hacia la presidencia de la República
presentárselos a ustedes en pantalla y contarles no solamente su perfil profesional y humano, sino por supuesto su ideario. Este es el caso de don Rodolfo Pizar Rocafort. Así que esperamos que ustedes sigan pendientes de este trabajo maravilloso que hacemos desde una institución tan importante para el país como lo es el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Hasta luego.